La historia de la Iglesia está repleta de hombres y mujeres que parecen haber crecido en su fe sin ayuda de otros y completamente en solitario. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu amigo Gerson García. Y hoy conversamos sobre esa idea de ejercitar disciplinas espirituales que nos permiten crecer espiritualmente, pero hacerlo en solitario, simplemente nosotros, disciplinas individuales que pudieran tener cierta virtud y en las que pensamos encontrar algún crecimiento en nuestra fe y en nuestro entendimiento de lo divino. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás tanto en YouTube como en Spotify, como en Apple o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Encuentra y descarga Entre Amigos con Gerson García cada semana o suscríbete para hacerlo automáticamente y de forma gratuita. También te invitamos a que compartas nuestra conversación en tus redes sociales y permitas a tus amigos y a tus seguidores participar de este tiempo juntos. Nos haces un gran favor al promovernos en tus redes sociales. Guillermo y Elsa, estamos hablando hoy de estas disciplinas espirituales que yo me imagino que en la tradición de ustedes, en la tradición cristiana en las que ustedes crecieron, pues se veían como algo con virtud, algo que todos debíamos hacer, ¿verdad? Las disciplinas espirituales, algunos lo veían como la oración, como la meditación bíblica, algunos incluso el ayuno, tener ciertas prácticas de austeridad, privarse de comer ciertos alimentos en ciertas ocasiones. Y creo que en muchas tradiciones cristianas esto ha sido constante desde casi el comienzo de la fe, ¿no? Yo quisiera comenzar diciendo que esto de crecer solos, de tener una experiencia, un desarrollo, como lo ha expresado Gerson, espiritual solo, no es privativo del cristianismo, ¿ah? Hay también expresiones en el budismo, en donde a través de la meditación y de la aislación, la persona busca un desarrollo interno, un crecimiento hasta encontrar todo aquel potencial que le va a convertir en aquella expresión que ellos llaman nirvana, que es llegar al estado ya de perfección contemplativa. Uh-huh. Ahora, en el cristianismo se da algunas vertientes muy extrañas. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber participado en mi vida de católico romano, haber participado en lo que ellos llaman o llamaban los retiros espirituales. Y qué cosa más aburrida, qué cosa más decepcionante, porque primero se nos hacía levantar como a eso de las 5 de la mañana, que va contra todos mis valores y principios, y entonces Es una hora pecaminosa, por donde Eso quiera que en lo sí vea es uno. una disciplina Es una espiritual. Bueno, yo no estaría tan seguro teníamos, si es una práctica pecaminosa o disciplina espiritual. y teníamos que trazar una hora meditando. Se nos da un tema para meditar y cosas así. Y después de una hora y media, realmente venía el desayuno, que era muy frugal, porque realmente los desayunos eran muy, pero muy pequeños para no contaminar nuestro interior. Y después se nos invitaba a unas sesiones de contemplación personal, de meditación, de limpieza y todo ese tipo de cosas. Yo creo que los 3 días que me pasé ahí fueron los más Largos. atroces, para nunca más repetirlo, ¿verdad? Y fíjense que cuando llego a la iglesia protestante, me encuentro con un anuncio tremendo en donde se invitaba a un retiro espiritual del cual yo, por supuesto, me ausenté. No quise saber Pero esos absolutamente son más nada de esos divertidos, retiros. Guillermo. Esos son te los perdiste porque esos son de los buenos. No, ahí hay cantos, sí. Están Hay animados, están reuniones animados. alrededor de la Ajá. fogata Así es, contando así es. Sí, historias. sí, pero el punto no deja de ser interesante, porque el tema planteado es un desarrollo individual o individualista, en donde realmente la persona podría progresar o crecer, y sin embargo me da la impresión que en el cristianismo ortodoxo tradicional
el crecimiento se da en conjunto, se da en asociación con otros, ¿no? Yo creo que algo de eso hay, vamos a llegar a ese punto, pero sí hay que admitir que desde sus comienzos, incluso algunos al leer la narrativa bíblica encuentran ese énfasis en el tiempo formativo espiritual en solitario. Enseguida que vamos a la tradición cristiana en los primeros años de la historia, nos encontramos a San Antonio del Desierto, ¿verdad? Y las cosas que se contaban de él, y los eremitas y todo este movimiento, ¿verdad?, que surge en el Mediterráneo, donde en protesta contra la nueva cristiandad imperial, algunos se aíslan y se van al monte y se retiran y se hacen ermitaños, ¿verdad? Y hay virtud en eso. Luego llegamos a la Edad Media, encontramos la vida monástica con todas sus reglas, y llegamos a la época moderna, al Renacimiento, y nos encontramos en la Iglesia Católica a San Ignacio de Loyola y los ejercicios espirituales, y ahí están practicándose hasta la fecha. Pero creo que cuando vamos al campo protestante también, como tú bien decías, Guillermo, encontramos ese énfasis en la formación individualista que creo se ha subrayado más en la tradición evangélica, que no en vano proviene del puritanismo, ¿no? No estoy usando el puritanismo en ningún sentido peyorativo, como a veces se usa, sino simplemente como una realidad, de una expresión religiosa que nace en Inglaterra, que tiene que ver con una vida de austeridad, de sobriedad, de disciplinas espirituales individuales, y entonces nosotros, ¿verdad?, tomamos en la actualidad, a través de este pensamiento evangélico que nos viene de América, tomamos este valor de la disciplina espiritual, del ejercicio espiritual, de estas prácticas individualistas en nuestra vida. Así que no son solamente los católicos, o no es solamente en el pasado, pero en este presente y en comunidades evangélicas todavía esto se considera mucho y se ve lleno de virtud, la práctica personal, privada de mi fe. Creo que lo has mencionado muy bien, has resumido el concepto del individualismo muy bien, sobre todo en el contexto religioso cristiano, tanto en la rama católica, ¿no?, históricamente hablando, como en la rama protestante, que continúa a través del puritanismo hasta nuestros días, en un contexto geopolítico, social, como es los Estados Unidos, donde uno de los valores dentro de la sociedad norteamericana ha sido ya por mucho tiempo el individualismo, ¿no? Hablar mucho de los líderes, y hablamos, por ejemplo, tanto de líderes y ser tu propio líder, ser tu dueño de ti mismo. Entonces eso también se conlleva no solamente para fomentar la iniciativa privada, pero también desde el punto de vista religioso, que a través de estas disciplinas, ¿no?, la lectura diaria de la Biblia, el pasar tu tiempo devocional, el experimentar estos momentos en soledad, los hábitos, ¿no?, devocionales, está muy interconectado con la psique norteamericana. Ha tomado diferentes formas, ha evolucionado, se ha modernizado, pero el individualismo como tal sigue en vigor grandemente. Y no queremos descartar, Elsa y Guillermo, yo creo, ¿no? Por lo menos no es nuestra intención, no está en nuestro ánimo descartar la virtud que pudiera haber, ¿verdad?, en estas prácticas a nivel personal, ¿verdad? Si alguien piensa que orar 3 veces al día siguiendo ejemplos bíblicos, o ayunar de vez en cuando siguiendo ejemplos bíblicos, o retirarse a algún lugar momentáneamente y ocuparse de cierto tipo de meditación, ¿verdad?, que Guillermo nos decía, realmente son prácticas religiosas de carácter universal, que la encuentra uno en todos lados, ¿verdad? Pero que hay virtud en eso, y que pudiéramos argumentar desde las Escrituras que hay una virtud en eso. Creo que el problema es lo que apuntó Guillermo, ¿verdad? Que nos tiró ahí la piedra de que pudiera ser que un énfasis en estas prácticas a nivel individual van en detrimento muchas veces de entender que el crecimiento en el contexto del Evangelio, el crecimiento espiritual, el conocimiento de Dios, viene como parte de un quehacer en conjunto, ¿verdad? De estar juntos y de vivir en comunidad. Que el crecimiento no es solamente de uno, el crecimiento debe ser de todos. Que aquí hay este elemento comunitario que, al hacer énfasis en mis prácticas personales privadas de fe, pudiera
de alguna manera estar perdiéndose. Y no sé, Guillermo, si tu comentario iba por ese lado, Mis ¿no? comentarios siempre van por distintos lados que trato yo Son de difíciles de atrapar, domesticarlos, Guillermo. de, de Explícate, por domesticarlos favor. y a veces se escapan, ¿no? Pero en realidad, en esta búsqueda que uno tiene, ¿no? De tratar de encontrarle sentido a la vida, pero también de encontrar un poco de equilibrio en la vida tan rápida que estamos viviendo, una vez me animé a ir ya como adulto, como persona, a uno de estos retiros de una comunidad que se llama Taizé. Esta comunidad Taizé está muy, digamos, distribuida, ¿no? Entre protestantes y católicos. No tiene realmente una especie de directiva central, sino que uno va a un lugar de esto y entonces no tienen un programa así rígido, sino que el programa, uno se acomoda al programa de acuerdo a lo que uno quiera participar o hacer, o no participar en nada si uno no quiere, sino que tener los instantes de pensar, de reflexionar, de estar solo, de estar de alguna manera en paz, que es una virtud hoy día cuando hay tanta violencia y tanta tensión en el mundo. Y encontré cierto, digamos, mérito en estos retiros que ellos hacen, que no son largos, ¿ah? Son de un día, máximo mediodía, una cosa así. Y lo encontré muy interesante porque el primer énfasis es ese. Aquí no hay un programa, aquí no hay una estructura, aquí no hay ni siquiera un mantra o una palabra favorita. Aquí cada uno busca su propio espacio de reflexión, de pensar, con una biblioteca amplísima, con una cantidad de videos extraordinarios para que uno realmente encuentre lo que más le interesa. Y eso me recuerda mucho esta experiencia que tuvo Francis Schaeffer ahí en Suiza cuando fundó la comunidad de la Brie, que era la búsqueda del sentido de la vida desde una perspectiva, vamos a llamarle bíblica, a través de una serie de exposiciones que estaban en audio y también en conferencias en vivo con varios expositores, para que la gente pudiera encontrar algo de lo que aferrarse en un momento determinado de su vida. A esta comunidad de la URI llegaban intelectuales, gente común, estudiantes, y entonces se hizo muy famosa en la década de los 70, por ahí más o menos, y hasta los 80 probablemente, hasta que murió Francis Schaeffer, ¿no? Que era un tipo que escribió varios libros. Pero entonces, yo creo que esta búsqueda de encontrarle sentido a la vida que vivimos, de escapar un poco a la tensión que sentimos y tratar de entender dónde estamos en esta creación y hacia dónde vamos, yo encuentro que es lo que impulsa a muchos autores a escribir libros y a mucha gente a invitarnos a retiros y a tener estos momentos de espiritualidad, como se le quiera llamar. Pero en realidad mis comentarios van en el sentido de que muchas de estas búsquedas a veces son muy buenas para algunas personas, pero no son tan buenas para otras, porque a otras personas les interesa la interacción con otros, no Ya. solamente la búsqueda en forma personal. Ya, y a eso voy, Guillermo. Yo hace algunos años decidí practicar un deporte. Algunos de mis hijos lo consideraban extremos, que era el buceo, ¿verdad? Y una de las lecciones que aprendí en mis prácticas de buceo, de submarinismo, era que cuando uno siempre lo hace en grupo, el mínimo de dos, ¿verdad? Tienes tu compañero, la persona que va a bajar contigo y que va a estar ahí en caso de emergencia, si hay algún problema en tu equipo, para poder respirar debajo del agua y todas estas cosas. Y la regla es esta, Guillermo, la regla es que uno bucea con su compañero al nivel del más débil. Vamos a suponer que yo estoy entrenado a bajar a 50 metros y tú te vienes conmigo y tú estás entrenado a bajar a 10 metros. Yo no te debo llevar a ti a los 50, te debo llevar a los 10. Es decir, aquí hay esta práctica en común, ¿verdad? Que nos fortalece y que representa un acompañamiento para ti en tu desarrollo como submarinista, como buceador. Y cuando yo supe eso, pensé en la iglesia y dije, en la iglesia no sé si hay algo así, No, de que buceemos, de que nademos, de que vivamos, de que caminemos al nivel del más débil, ¿verdad? Y en nuestro afán individualista se crean estos prototipos ideales de lo que significa ser cristiano. Todos los perseguimos, la mitad de nosotros fracasamos. Y no hay este acompañamiento al más débil. Es decir, esta práctica del crecimiento espiritual
en conjunto. Y a lo mejor me lo estoy ¿No se le inventando. llama eso discipulado? Exactamente, gracias Elsa. Pero lo estamos haciendo en nuestras iglesias, o damos el manual y le decimos, léetelo, te doy esta tarea, nos vemos el jueves en la reunión de estudio bíblico, vete al seminario, vete al instituto, vete, ¿verdad? Y lo empaquetamos así y no hay ese acompañamiento, ese acto presencial de que crecemos juntos. Y no hablemos de la teología latina. La teología latina, el otro día yo estaba hablando con el director de una institución de enseñanza teológica hispana en la ciudad de Chicago, y me dijo, bueno, nosotros queremos trabajar no solamente desde la reflexión personal de cada teólogo o de cada teóloga, pero queremos hacer una teología de conjunto, que es un tema teológico que algún día hablaremos acá, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención. Yo tengo que crecer en mi fe, sí, con prácticas a las que yo solamente atiendo, ¿no? Que son muy personales e individuales. Pero también está otra dimensión del discipulado que tú acabas de apuntar, cerrando magistralmente mi argumento, ¿no? Es que estás utilizando muy, muy buena ilustración, la del buzo, ¿no? Que cuando vas buceando en grupo tienen que bucear al nivel del más débil. Tiene totalmente sentido. No puedes dejar atrás, abandonado, solo al buzo más débil. Creo que la ilustración de no dejar atrás al más débil también puede ser utilizada desde el concepto de la vida cristiana, como lo dice Pablo. Eh, Vamos a alimentarnos primero cuando somos niños, niños en la fe, de leche, ¿verdad? Pero conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando en la fe, debemos entonces de empezar a comer carne, a desarrollar esos dientes, ¿no? Que indican que somos ya personas maduras en la fe. Y eso no lo podemos hacer solos, tiene que ser en conjunto, pero también con aquellos hermanos, hermanas en la fe que tienen más tiempo viviendo en este mundo, atravesando por las experiencias de la vida, abrazados de la fe cristiana y creciendo en esa misma fe. No lo podemos hacer meramente con un solo libro, que hay muchos y hay muchos que son buenísimos y tienen muy buenas preguntas y puedes seguir los libros y cada capítulo nuevo cada semana y lo discutimos. Eso es muy buen conocimiento que se adquiere a nivel intelectual, pero el vivir la vida y atravesar dificultades y celebrar juntos victorias y celebrar el nacimiento de un niño en la familia, prosperidad de un nuevo trabajo, el celebrar el que parte de nuestros mejores amigos salieron de viaje porque se casaron y regresaron muy contentos de su luna de miel. Todo eso conlleva lo que es no solamente la vida en armonía con otras personas, pero si somos personas de fe, también nos ayuda a crecer. El estar viviendo en esa comunidad, vivir la vida en conjunto es invaluable. En estos cursos de buceo, Gerson, yo me animaría, pero hasta 50 centímetros nomás, porque soy, soy un cobarde Creo en que le esa gusta área, más el ¿no? snorkel. Pero de todas maneras, el ejemplo me ha parecido magnífico, ¿no? De estar al nivel del más débil. Y es uno de los errores más grandes que hemos cometido los que hemos estado en posiciones de liderazgo en una iglesia, por ejemplo, en donde nos frustramos porque el grueso de una congregación no vaya al mismo nivel ni vayan al mismo ritmo de aquellos que nosotros identificamos como más espirituales. Y entonces están los rezagados, aquellos que están aprendiendo de a poco, que les cuesta mucho, que tienen sus dificultades en la vida, y nosotros como que nos frustramos por eso. Y yo creo que ese es el error de los cursos de liderazgo y de los cursos de discipulado, que le tiran un texto a una persona pensando que ella va a dominar todos los aspectos que allí se dan. Me acuerdo muy bien de este famoso libro que surgió de Dick Warren hace algún tiempo atrás, Los 40 días con propósito, creo que se Así llamaba, o es. 40 días, ¿verdad? Ujú. En donde la gente iba a estudiar este libro, que entre paréntesis se vendieron millones, lo cual le significó una buena entrada para el autor. Se vendieron millones y en todas las iglesias que yo participaba y que visitaba por cuestiones del ministerio, estaban siguiendo estos 40 días con propósito. Y resulta que hubo algunos que aprovecharon la guía, el estudio, como dice Elsa, la meditación, las preguntas,
pero el grueso de la gente no vio ningún cambio porque realmente habían conceptos que se le escapaban. Y eso me trae a la memoria un autor brasileño que escribió un libro como contraparte a este, que se llamaba Los 40 días con despropósito. Por supuesto que le fue mal al pobre hombre porque era un libro muy negativo y no tenía muchas metas que No lo alcanzar, hubiera ¿no? comprado yo Pero, ese, no. pero, pero, pero yo creo honestamente que este es el error que hemos cometido a veces, que queremos que todas las personas vayan al mismo ritmo y eso no es posible. Hay que ubicarse en el espacio del más pequeño, del más débil, al que le cuesta Y más. la idea de crecer en conjunto, creo que hay algo, y Elsa lo apuntó apelando a esa idea del discipulado, ¿no? Y es bien interesante leer en el Evangelio cómo Jesucristo está en constante movimiento. En la mayoría de los evangelios se mueve de un lugar a otro y los momentos de desplazamiento son momentos de enseñanza y las oportunidades de la vida cotidiana de la que ellos son testigos son momentos de enseñanza, de crecimiento, de revelación. Y no sé si hemos perdido eso. Y me da la impresión que a diferencia del budismo que tú mencionabas, donde este trabajo interno individual y progresivo de alcanzar el nirvana le pertenece al ser individual, ¿verdad? En el cristianismo tenemos esta otra idea de crezcamos en conjunto, crezcamos juntos y la realidad de la iglesia, ¿verdad? Que al final se convierte en ese espacio de crecimiento, de pulirnos unos a otros en una comunidad donde a veces las cosas no funcionan, pero Dios nos quiere ahí y nos quiere con un propósito. Y no sé si estamos perdiendo con tanto programa, con tanto material, que es extraordinario, que sirve mucho. Incluso yo personalmente he colaborado como productor en algunos de ellos y me parecen que son una excelente ayuda y me han beneficiado a mí. Pero si no tengo a alguien a mi lado que me acompañe o que me ayude o que yo pueda, ¿verdad? Recíprocamente influir, ayudar, acompañar, algo se está perdiendo, me da la impresión. Elsa ya apuntó a eso cuando habló un poco sobre el sentido individualista que tenemos como sociedad, en donde se enfatiza y se valora mucho al individuo que logra metas, que logra superarse, que le va bien en los negocios o en la vida, y en donde se le pone como ejemplo, como un ejemplo a seguir. Entonces yo creo que honestamente la sociedad en la que vivimos le hace un flaco favor al concepto de la iglesia, en donde todos deberíamos avanzar a un ritmo más o menos sostenido, pero también pacífico, amable, de compañerismo, tratando de alcanzar una meta que puede ser el hecho de, como lo dijo un autor, también asemejarnos más a aquella figura que queremos seguir, ¿no? Sí, creo que tanto el crecimiento espiritual a nivel individual es necesario nuestro tiempo a solas con Dios, lo practicó Jesús, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura de la Biblia, nuestro tiempo de en silencio para escuchar al Señor, para alabarle, para removernos a nosotros mismos del centro de nuestras vidas y ponerlo a Él. Eso podemos practicarlo de una manera individual, con esas disciplinas espirituales que tanto conocemos a través de la historia, ¿verdad? De la tradición cristiana. Pero por otro lado, como bien lo han apuntado, el crecer juntos es parte también de lo que es ser la iglesia de Jesús, ser la novia de Cristo en esta tierra y ser el ejemplo de Cristo. En conjunto podemos demostrar, como nos dice Pablo, que somos un cuerpo, pero con muchas partes. Muchas partes se refiere a nosotros como individuos, pero el solo cuerpo ya dejamos de ser nosotros un cuerpo, sino somos parte del cuerpo que es la iglesia, la novia de Jesús. Y como dice él, prácticamente dice, unos somos el codo, otros el pie, otros el oído, otros la boca, pero todos juntos formamos el cuerpo. Y creo que es una manera de practicar el crecimiento cristiano, la vida cristiana, cuando activamente formamos parte de ese cuerpo y No. representamos a Cristo en la tierra ante los que no lo conocen. Es un crecimiento en interdependencia de alguna manera. Y quisiéramos Ujú. animarte a seguir explorando estos temas que traemos ante ti cada semana. La mejor manera de hacerlo es suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita.
Lo puedes encontrar en Apple, en YouTube, en Spotify, en otras plataformas. También ahí ofrecemos algunos recursos que mencionamos en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios y podrás también encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran ser de tu interés. Te animamos de todo corazón y nos haces un gran favor si compartes esta conversación en tus redes sociales. Asegúrate de que otros se enteran de que regularmente conversamos de temas que esperamos sean de beneficio para ti, de interés, que invites a otros y que invites a otros a ser parte de la misma. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast gratuitamente cada semana. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.